Bueno, pues estamos aquí hoy con Isabel, que es una persona muy especial. Estamos aquí en mitad de una terracita en Madrid. Vamos a hablar de visiones en el sentido estricto de la palabra, de poderes que se han considerado paranormales, pero no lo sean tanto. Entonces, bueno, Isabel ha tenido bastantes experiencias a lo largo de su vida y me gustaría que contara un poquito cómo nació, cómo empezaste tú a sentir esas visiones, esas precondiciones. Pues aunque parezca extraño, aunque parezca extraño, es desde siempre, desde pequeña. Yo veía una cosa muy curiosa, yo iba por la calle y iba viendo como ciudades, como otras cosas diferentes a lo que había. De repente veía ciudades de color azul, miraba hacia el frente y veía como otras personas, pero sobre todo veía ciudades extrañísimas. ¿Estás hablando de cuántos años? Pues yo era muy pequeña, con 5, 6, 7 años, pero de siempre, desde que nací, yo tengo recuerdos desde siempre de que veía otras cosas y que no pertenecía a la Tierra, como si yo tuviera que estar en otro planeta, en otro lugar, en otra dimensión, como que estaba desencajada, porque yo vivía como en dos planos distintos. Entonces veía personas, veía gente diferente, me hablaban, pero sobre todo veía ciudades extrañísimas de color azul, que aquello me llamaba mucho la atención, o seres que me hablaban, ojos que me miraban, y sobre todo cómo me iban direccionando mi vida desde pequeñita. Pero yo me siento dirigida desde pequeña, como personas que he visto desde otra dimensión. Es algo muy extraño, porque para mí era normal tener esas experiencias, era normal ver a otras personas que me iban diciendo lo que tenía que hacer con mi vida, y además me decían siempre que tenía que hacer eso y cumplir con esa misión y no desviarme del mal camino. Y me parecía lo lógico, lo correcto. Entonces cada día veía más, tenía sueños premonitorios, las cosas que iban a pasar el día siguiente las soñaba el día anterior, y sobre todo podía ver cómo la gente no me decía la verdad, sino que había como dos personas, lo que me quería decir la gente y la verdad que había detrás, ¿no? O sea, eran muchas dimensiones. Pero sobre todo lo que más me llamaba la atención eran las experiencias con otras entidades, con otras personas que estaban en el otro lado. Aquello me llamaba mucho la atención, pero lo veía lógico. Lo curioso es que siempre había lógico. Es que a los 17... ¿Nunca te han dado miedo esas experiencias? No. Me daba miedo por las noches encontrarme con gente que yo sabía que me rodeaba. Me daba mucho miedo saber que había gente, otras personas a mi alrededor que no eran físicas. Eso me daba muchísimo miedo, pero también es cierto que veía seres mucho más cariñosos como acompañándome, ¿no? La cosa es que la experiencia más fuerte fue a los 18 años. A los 18 años tuve una experiencia de paralización del cuerpo. Se me paralizó el cuerpo en la cama. Yo sentí como una luz fortísima que me agarraba la cabeza y unas voces que me decían que iban a hacer algo conmigo, que me iban a inyectar una especie de doble energía electromagnética, que yo no entendía nada qué significaba, pero yo sabía que ya no era dueña de mi cuerpo, y como unas gentes trabajando con mi cabeza detrás, trabajando como que me estuvieran cambiando algo dentro de la cabeza. Estamos hablando de un implante. Un implante. Yo entonces no sabía lo que era, pero ellos insistían, es simplemente energía electromagnética. Pero cada vez que me lo decían con una voz distinta, era como metalizado. Fue cuando yo ya tuve una experiencia que yo pensaba que era con personas, como seres humanos, pero que no estaban en la Tierra. Esa era la sensación que yo tenía. O sea que, digamos que has sido teniendo un tipo de Me cambió la vida. extraterrestre. Me cambió absolutamente la vida. ¿Y eran de los extraterrestres buenos o los grises? O aquellos seres sabían que lo que estaban haciendo estaba programado por mí y aceptado por mí, porque no me pidieron permiso para nada. Yo sentía mucho miedo porque no podía dominar el cuerpo físico, pero yo sentía que me estaba pasando algo a nivel energético en la cabeza y que algo gordo estaba ocurriendo. A partir de aquel día estuve toda la noche paralizada con esa luz y repitiéndome constantemente que era energía electromagnética y que se acabó y que no discutiera porque era algo pactado por mí. Y entonces, a partir de aquella noche, me cambió completamente la vida, pero me cambió el cuerpo, me empezó a cambiar el cuerpo. Yo que era una persona muy introvertida empecé a hablar. Me empezaron a dirigir literalmente donde tenía que dirigirme para formarme. Me empezaron a enseñar cómo hablar en público. Me dijeron que me iban a preparar para hablar porque yo tenía que comunicar mucha información. Que ellos no me estaban dando la información para quedármela yo, sino para transmitirla al mundo. Y empecé entonces una carrera absolutamente dirigida por un montón de entidades, un montón de personas que me fueron diciendo exactamente cómo me tenían que preparar para contarle al mundo todo lo que ellos me iban a transmitir. En ningún momento he tenido dudas de que tenía que decir no a aquello, en ningún momento. O sea, yo lo acepté como que esa era mi misión, ¿no?
entonces a partir de entonces pues empecé a ver personas que me iban enseñando, personas a otro lado, que me iban dirigiendo, que me iban enseñando, que me iban dando información sobre lo que estaba pasando en la Tierra, sobre lo que iba a pasar, sobre la política del mundo, sobre la energía atómica, sobre experimentos científicos llevados a cabo por diferentes países, que al principio yo no entendía por qué me daban ahí, no tenía ni idea. Y que a lo largo de los años pues fui descubriendo por qué. Simplemente pues porque parece ser que yo había hecho un trato con ellos me formaban para hablar y yo comunicaba lo que yo ya sabía, ¿no? ¿Y eso en tu vida práctica diaria en qué se ha traducido? Nos ha traducido en dedicarme desde siempre, toda mi vida, a transmitir la información que me iban contando, que ellos me iban dictando. He visto científicos que me hablaban desde otro lado. He visto científicos que estaban muertos pero que me estaban dando información sobre energía atómica desarrollada a partir de la Segunda Guerra Mundial. He visto gente que estaba en lugares blancos, lugares como lugares de luz redondos, muy extraños, donde había médicos que son los que me dirigen o los que me enseñan a tratar a la gente actualmente en mis consultas. He visto muchas personas que me han ido dando información, me han ido enseñando, me han ido formando. O sea, yo me he formado profesionalmente con ellos, con esa gente del otro lado. Y me dedico a atender a la gente, a asesorarla, pero sobre todo a transmitir información que la humanidad tiene que saber. Parece ser que cada vez hay más gente que ha tenido la misma experiencia que yo, porque yo me encuentro con mucha gente que le va a hacer lo mismo que a mí, pero como que había una necesidad de hablar, como si nos estuvieran formando para hablar, para transmitir una verdad que atañe a todo. En el mundo de la medicina, en el mundo de la política, en el mundo de la economía, en el mundo personal. Algo muy fuerte, tan fuerte que tengo 41 años y no he dejado de cumplir ni un solo día mi misión. Esa misión de transmitir al mundo y de ayudar a otras personas a recibir la misma información que yo. Yo enseño a la gente a desarrollar la intuición para conectarse con esa información. Porque hay verdaderos paquetes de información a los que puede acceder todo el mundo. ¿Puedes decir así más específicamente cómo se desarrolla la intuición? ¿Cuáles son algún punto clave? Evidentemente no lo vas a contar en 5 minutos. Bueno, pues uno de los puntos claves fundamentales es aislarse un poquito de la sociedad, un poquito. No hay que irse al mundo, sino aislarse un poquito, empezar a darse cuenta de que a través de la respiración y a través de la atención se puede ver más allá y que todos los seres humanos pueden hacer. Hay muchas técnicas, hay técnicas de respiración, hay técnicas de activación de determinados puntos energéticos, como son los chakras superiores fundamentales, pero sobre todo enseñar a la gente a prestar atención a algo que está más allá, a quitar la atención de lo ordinario, y eso se consigue muy fácilmente y en muy poquitas sesiones. Se consigue solamente con que la gente se relaje y empiece a enfocar en el más allá, se empiezan a ver cosas. Pero, por ejemplo, un día recuerdo que tú y yo nos encontramos por la calle y nada más verme dice, tú estás viviendo una experiencia con una chica muy bonita y me contaste justo lo que está viviendo. O sea, ¿cómo te llega esa información así de repente? Pues porque nos encontramos ahí en la calle. Porque a mí ya me han preparado, yo estoy preparada. Entonces yo voy con la gente, lo único que hago es conectarme con la persona, pero no me conecto con tu físico. Pero esa información, ¿cómo te llega? ¿En cuestión de imágenes o de palabras? Son redes, son auténticos cables, son cables. Sí, pero por imagen, por palabra, como sensaciones. A mí me vienen imágenes, me vienen sensaciones, me vienen directamente, literalmente las palabras, como si me las estuvieran dictando, ¿sabes? Pero veo la imagen, lo veo todo. ¿Te atreves a hacer una prueba ahora? Bueno, podría hacerlo, ahora mismo. Sí. Tenemos aquí a Greg, el ojo que todo lo ve. ¿Te atreves a decir qué está pasando? Pues, bueno, no se conocen, hay que decir que no se conocen. Hoy se acaban de conocer hace 5 minutos y me gustaría, Bueno, vamos a ver, la información que recibimos no es la que uno quiere. O sea, no es que yo quisiera recibir esa información, sino que fue lo que me vino. Yo nunca sé lo que me viene. A mí, por ejemplo, me viene que vas a tener que desarrollar una labor profesional o de hablar o negociar con mucha gente, pero sobre todo en el Reino Unido. Todo lo que es el mundo anglosajón es fundamental y parece ser que vas a tener que negociar o hablar con gente del Reino Unido porque es ahí donde tú tienes que estar en este momento o tienes algo que cerrar porque ahí hay algo que resolver muy fuerte. Algo está a punto de pasar en el Reino Unido y tú tienes que estar ahí. Y también los Países Bajos. A mí me viene Netherlands, también viene Finlandia, como lugares que vas a tener que trabajar mucho, pero mucho, y negociar mucho y hablar mucho, porque es necesario que tú estés ahí. Fíjate ahora, que había una reunión de la gente del 11S en Ámsterdam hace nada. Sí, él es lo más. Él no ha estado y no pude ir. Pues tienes que ir. Estás nervioso, estás inquieto, porque sabes que tienes que hacer muchas cosas, pero no te da tiempo. Pero es que hay algo superior, que aunque tú tienes que estar allí, me parece que hay algo que tú te estás perdiendo aquí.